¿Cómo está, Javier? Así es, estamos con Ricardo, que gentilmente nos abrió las puertas de su casa, justamente para ver este sistema. Él tiene 2 paneles solares, que ahora en un ratito vamos a mostrar. ¿Y cómo funciona? Él genera energía fotovoltaica durante el día y, digamos, o puede consumirla o simplemente también, como decía Thais, puede entregarla. Es decir, consume tanto como entrega energía. Y, digamos, esto lo puede trasladar obviamente a su factura. Digamos, obviamente esto genera energía con luz solar, así que los días de mayor cantidad de sol o de horas de sol se genera más, los días de menos. Pero bueno, vamos a dejarlo a él que nos comente primero por qué se te ocurrió este sistema, qué te motivó para instalar en tu casa este sistema y bueno, si es verdad que funciona de esta manera. Sí, es correctamente así como lo describieron. Esto nos dedicamos o tenemos interés en energías renovables hace muchos años, hace más de 15 años, en lo que era energía solar térmica, pero a partir de la nueva ley hace 2 años y recién implementada hace unos meses, instalamos paneles solares fotovoltaicos para generar energía en nuestra casa. Digamos, la casa tiene más cosas renovables, como por ejemplo termotanque solar y calentamos también el agua de la pileta con energía solar. A ver si explicamos cómo es entonces. Durante el día se genera energía. Si vos la consumís, la consumís. Y si no la consumís, la entregás para que sea de alguna manera descontada de tu factura. ¿Es así? Exactamente. O sea, ahora que está empezando a darle el sol a los paneles, en este momento recién está amaneciendo acá por esta zona, van a empezar a generar energía los paneles. Yo puedo consumirla en mi casa, esa energía, digamos, directamente prende la lámpara o el microondas, o si no hubiera nadie en la casa, esa energía va a ser entregada a través del medidor de la distribuidora a la red. Y entonces a mí me van a dar un crédito por esa energía entregada o inyectada. Bien, chicos, los escucha. Hola Ricardo, buen día. Aquí Thais y Javier, te saludamos. Gracias por abrirnos tu casa, como decía Willy. Ahí estábamos viendo los paneles, ¿no es cierto? Y yo pensaba, digamos, ¿por qué no todos lo hacen? A ver, ¿es por una cuestión de costo, interpretás vos, obviamente de espacio, ni que hablar, de tipo de instalación? ¿Por qué es esto? ¿Por qué no ocurre más seguido? Buen día. A ver, hay varias razones. La primera es que para que esto, digamos, tenga un sentido económico, uno puede armar sistemas solares, existen hace más de 30, 40 años, sobre todo en el campo. Uno ve casas que están alimentadas con energía solar donde no hay energía eléctrica disponible. Repetidoras en el interior de microondas o de lo que fuera, que también son solamente alimentadas por energía solar. Es una tecnología antigua. Lo que ha pasado en los últimos años es que ha bajado el precio de esos paneles que uno ve en el techo. Cada vez valen menos. De hecho, en el último año y medio bajaron en el mundo un 40% en dólares el precio de los paneles. Como toda la electrónica cada vez baja de precio, entonces se acerca más al costo de una generación tradicional de energía eléctrica. La ley de energía distribuida que se terminó de reglamentar en marzo de este año permite, lo que comentaban ustedes antes, es la reinyección del sobrante a la red. Entonces uno no tiene que almacenar energía. Uno de los costos más importantes de las energías renovables es, uno no siempre tiene viento, no siempre tiene sol, y entonces tiene que guardar la energía en algún lugar para usarla cuando no existe esa provisión. Con este sistema uno se ahorra ese almacenamiento, que en este caso serían baterías, que tienen un costo importante y hay que renovarlas cada cierta cantidad de años. Los paneles, en cambio, duran 25 o 30 años. Claro, y además, Ricardo, hay que mencionar que por ustedes inyectar, ¿no?, la energía sobrante a la red, van a tener después una compensación económica en la factura de electricidad, con lo cual también es un beneficio económico, ¿no? Correcto. Si bien cada jurisdicción, o sea, cada provincia tiene su independencia en la fijación de tarifas, hay un beneficio económico, es un poco más barato, menos de lo que me pagan a mí, de lo que yo le pago al distribuidor. Pero, digamos, eso es como si, digamos, tuviera unas baterías permanentes contratadas, digamos, con esa energía sobrante. Yo de noche que no genero energía, tomo energía de la red. Esa compensación es una parte de las compensaciones. Hay otra normativa que están terminando de definir, que es un crédito fiscal que le van a dar a cada uno de los generadores, digamos, que se adherieron a la ley y cumplen con todo el proceso de certificación. Claro, y Ricardo, con vistas a que sea informativo para quizás otras personas que nos estén viendo y que estén interesadas también en convertirse en prosumidores, ¿cómo fue el proceso? Porque previo tiene que ir un instalador para evaluar cuáles son tus necesidades energéticas,
cuál es tu consumo y ahí decirte cuál es el sistema, la cantidad de paneles. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo viste como fue simple, fue práctico? ¿Tuviste la información que necesitabas? ¿Qué consejo le darías para cualquiera que esté interesado? Lo primero que hay que hacer para un interesado es contactarse con una empresa o profesional del rubro para que lo ayude a ver qué es lo que puede hacer. Una vivienda que consume, una vivienda social que consume social, no tiene ningún sentido poner este sistema porque ya el pago que hace por la energía es barato. Ahora, lo más importante es asesorarse con un profesional, digamos, o una empresa que haga este sistema para que estudie con él la factura de electricidad que recibe y vea cuántos paneles y cuánto se va a ahorrar por mes. Dependiendo, digamos, del tipo de negocio, vamos a suponer una oficina que está de 8 de la mañana a 6 de la tarde o de 9 a 6 de la tarde, toda esa energía que va a generar se la va a poder consumir él. Entonces le va a producir el mayor beneficio económico porque el costo de la energía generada por uno, digamos, e inyectada a la red es menos de lo que uno le compra la energía al distribuidor. Entonces, en ese caso es lo más importante es eso. Y después que uno se analiza qué es lo que le conviene, comienza un proceso que es totalmente online, a través de la computadora, donde primero se solicita la reserva de la potencia. Uno dice, yo quiero poner 5 paneles, 8 paneles, lo que fuera, tantos kilowatts que se define como potencia. Y con la compañía o el instalador que se decida hacer esto, hacen todo un proceso de aprobación con la compañía distribuidora que culmina con la instalación del medidor bidireccional que mide la energía tanto que yo consumo desde ellos o la que entrego hacia ellos. Ricardo, ¿cuántos paneles tiene usted allí en la casa? Tenemos 12 paneles de 320 watts de generación pico cada uno. ¿Son los que están en el techo? Lo que produce unos 3... Son los que vimos recién en el techo. Hay 8 que se ven acá en el borde de la casa y 4 más arriba del tanque de agua. Y eso produce hacia la red 3 kilowatts de energía máximo. Sí. Eso sería al mediodía en verano. Y eso es un equivalente a, dependiendo del año, digamos, a unos 20 kilowatt-hora por día, o entre 20 y 30 kilowatt-hora por día que genero yo. Y parte lo consumo y parte se lo inyecto a la red. Ahora, voy a hacer por ahí una pregunta que de ignorancia, nada más, de ignorante, digo. ¿Hay una diferencia con la red eléctrica común en cuanto al voltaje, en cuanto a la intensidad de la luz? No sé, si uno enciende varias cosas a la vez o no. No, a ver, este tipo de sistemas que se llaman conectados a la red generan exactamente la misma energía que genera la red. Es más, tienen unas normas muy estrictas que si por alguna casualidad la red se corta, porque hay un corte de luz o porque cambió el voltaje, que a veces pasa con bajo voltaje, el sistema se desconecta automáticamente. Ahora, si está funcionando bien la red eléctrica, es indistinto que yo consuma la energía generada por mí que la energía de la red, es exactamente igual. Es decir, de hecho, puede encender la copia, exactamente. Se pueden encender varios artefactos a la vez que no va a haber ningún tipo de diferencia. Por ejemplo, un aire acondicionado, abrir la heladera, planchar todo a la vez. Exactamente. Supongamos que lo que yo genero no alcanza para el consumo que tengo en ese momento, al mismo tiempo de tomar energía de los paneles, tomo energía de la red eléctrica. Claro. Es prácticamente, para el usuario no tiene ninguna diferencia de dónde viene la energía. ¿Y es caro cada panel? Repito, esto es un tema, el tema del precio es muy variable dependiendo de las necesidades de cada casa. Una instalación para una casa promedio, digamos, de 4 personas que viven en una zona, no sé si de edificios, porque en edificios no se puede hacer, pero en una zona residencial, arranca una inversión mínima de 75.000 pesos y puede crecer según el consumo. O sea, imagínese toda una oficina grande con cientos de empleados que consumen muchísimo más. O sea, es lineal, digamos, a medida que uno aumenta el consumo de energía. Yo sé que debe ser relativo. Y se puede instalar inclusive en fábricas. Claro, relativo a la cantidad de paneles solares que se colocan y demás, pero digamos, y si le toca, como nos pasó, 5 o 6 días de días nublados. A ver, esto es generación, lo que se llama conectada a la red.
no tiene reserva. Si hay un corte de luz como el otro día o tocan días nublados, yo lo que hago es, en vez de generar, consumo de la red. Y después, hoy que es un día que va a salir el sol y va a ser un día bueno, voy a entregarle más energía de la que consumí. Pero ayer, que con el eclipse, y anteayer que estuvo todo el día nublado, estuve mostrándole acá que a esos días prácticamente se genera muy poca electricidad. Claro, pero, o sea, si hay un corte de luz de alguna compañía, ustedes no tienen luz tampoco. Claro, este sistema no tiene almacenamiento local. Ah, ok. Otros sistemas, por ejemplo, una laptop de una computadora de escritorio es una cosa y una computadora, digamos, portátil es otra. Si se corta la luz, uno sigue teniendo energía porque tiene una batería adentro. Estos sistemas no tienen batería, aunque se podrían poner, digamos. Son alternativas más caras con un poco más de complejidad técnica. Sí, al ser sistemas pensados justamente para la conexión no es el caso, pero sí, de hecho, hubo algunas localidades y pueblos que pese al gran apagón que hubo hace unas semanas, continuaron teniendo igual acceso porque justamente tenían energía, electricidad almacenada en las baterías, que ese es otro de los grandes desafíos que se vienen, ¿no? El tema de las baterías para acompañar justamente lo que se llama energías renovables intermitentes, ¿no? Por el sentido de que depende justamente de un factor natural. Perfecto. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por atendernos, gracias por darle un poquitito de luz a este tema también, que es muy, muy interesante y por supuesto no estamos hablando del futuro porque esto ya viene de hace rato en el mundo, pero por lo menos aquí en un barrio de la ciudad de Buenos Aires es muy interesante haberlo sabido. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, Willy. Bien, recordarles esto, digamos, este sistema es uno de los sistemas que se pueden instalar y no tiene almacenamiento. Él directamente puede consumir o puede entregar lo que se está generando, pero no tiene sistema de baterías para almacenar. Es decir, a la noche sí o sí va a tener que consumir de la red. Perfecto, gracias Willy. Muchas gracias. Recomiendo para los que estén interesados que pueden visitar en el sitio web de la Secretaría de Energía, que ahí están cuáles son los pasos. Como él dijo, al principio se requiere de un instalador para que evalúe las necesidades y el consumo, y después todos los pasos online que se tienen que realizar justamente para poder incorporarse al sistema. Bien, y vamos a hablar del tema, bueno, siempre hablamos con Thais, aún colateralmente, pero siempre hablamos del tema del cambio climático y sobre todo en el mes de junio, que cada mes, me imagino, se deben hacer balances, ¿no es cierto?, respecto de cómo nos modifica no solamente nuestro diario vivir, sino también la situación en distintas partes del mundo. Sí, y de cambio climático y justamente por qué es importante que se fomenten, ¿no?, las energías renovables por esta transición necesaria que se tiene que hacer de explotación de combustibles fósiles a energías renovables. Y yo sé que es difícil con las temperaturas que nosotros hoy sentimos, ¿no? Decir que junio fue el mes de junio más caluroso registrado en la historia, ¿sí? O sea, de todos los junios de los cuales se tienen registros, el que acabamos de vivir fue el más cálido. Fue una información que se dio a conocer ayer por el Servicio de Cambio Climático del programa Copernicus de la Unión Europea, en donde, por un lado, confirmó lo que parecía obvio justamente por la ola de calor que ya se había vivido sobre todo la semana pasada en Europa, pero que también confirmó que fue el junio más cálido de la historia a nivel global. Se estima que en promedio la temperatura global estuvo 0,1 grados por encima de lo que había sido el récord anterior en 2016 y en el caso de Europa 2 grados más de lo que es la temperatura promedio. Es interesante esto dentro justamente de lo que es el contexto del cambio climático, que también se está dando a conocer información que por el cambio climático las olas de calor van a ser más frecuentes y más intensas. Acá es importante tener en cuenta que estamos hablando de, por ejemplo, la ola de calor es un evento climático que hubo en otros años, sí, pero en un contexto de cambio climático en donde al aumentar lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero aumenta justamente la temperatura global, esos eventos climáticos son más frecuentes, más intensos e incluso la temperatura en las olas de calor son mucho más elevadas, ¿sí? En el caso de Europa hubo hasta 4 grados más cálidos, ¿no?, de lo que era a principios del siglo XX. Recordemos que Francia fue uno de los países, ¿no?, donde más se sintió la ola de calor, en donde el viernes se batió un récord histórico, la temperatura llegó a los 45,9 grados centígrados. Y esto justamente habla de que el cambio climático no estamos hablando de proyecciones, estamos hablando de lo que ya se está viviendo ahora.
Bien. Thaís, muchas gracias. Gracias. Muy interesante hoy también, todos estos temas. Gracias.